si se escucha abajo, te voy marcando como para que te quede. Una pregunta te hago, ¿vos les vas a decir que pongan cosas en el chat, que después va a haber un debate? ¿Cómo va a ser Te la escucho muy dinámica? bajito ahí, ¿eh? Ahí no se te escucha. Sí, yo voy a recuperar las preguntas del chat y después te las paso. Al final, como más ordenado, ¿te parece? Bueno, dale. ¿Sabés qué te voy a pedir? ¿Cómo se presenta? Necesito que me expliquen cómo se presenta. ¿Cómo, Miriam? ¿Cómo se presenta una presentación? ¿Me escuchás? Ya te escuchamos todos. Ah, Sí. perdón. Miriam, Sí. te habla Lucas. Desde el Hola, botón de Lucas. compartir, si ya Desde tenés el abierta la botón. presentación, te va a aparecer la Sí. presentación. Ok. A ver. Bueno, buenas tardes. Buenas Si tardes. les- Buenas tardes a todas, a todos. Arrancamos la jornada de viernes, último viernes del mes también. Damos por concluido hoy el primer seminario, lo que fue el primer seminario del curso superior de abordaje de las violencias en el campo de la salud pública. Saben la mayoría, digamos, de quienes están cursándolo, son 3 seminarios que componen este curso superior. Hoy estamos concluyendo el primero, y en función de intereses y posibilidades pueden cursar el resto en forma separada o los 3 seminarios juntos. Este primer seminario tuvo como eje, les voy a pedir por favor a quienes se van sumando y a todos los que están que silencien los micrófonos para el arranque, así mejoramos el audio general de la sala. A todos quienes hasta que tomen la palabra, saben que tienen el chat para hacer preguntas que yo después las voy a recuperar y se las voy a pasar a la expositora, pero con los micrófonos abiertos es mucho el ruido. Y además me escucho yo. Bueno, el primer seminario les decía que terminamos hoy, tuvo como eje las violencias y buenas prácticas en el campo de la salud pública, en el campo de la salud. Consideramos que para pensar un abordaje integral es necesario reflexionar sobre las propias prácticas y en ese sentido la intención nuestra fue poner el foco no solo en las violencias que se producen y se reproducen en el sistema de salud, en los equipos de salud, sino también, les pido por favor, les reitero, Miriam, también tenés el micrófono abierto porque se genera mucho ruido. Silenciaron todos ahora, doctora o licenciada. Claro, pero me dejaron afuera a mí. Ahí va. Decía que la intención de este primer seminario tuvo que ver con poner el eje en lo que son las violencias y las buenas prácticas dentro del campo de la salud. Y que ahí, para pensar en un abordaje integral, pusimos como prioridades, por un lado, la reflexión sobre las propias prácticas y también recuperar lo que son los haceres o las buenas prácticas para construir y destinadas hacia la construcción de ámbitos de trabajo donde no haya o haya el menos posible espacio para el ejercicio de las violencias con perspectiva de género y de derechos humanos. El encuentro de hoy, que es el que cierra este primer seminario, está a cargo de la licenciada Miriam Woslock, que ahora le vamos a dar la palabra. Miriam, el título que propuso para su ponencia se llama Aportes desde la psiconomía del trabajo a la prevención de las violencias en el ámbito de la salud. La presento brevemente. Miriam es psicóloga,
es docente, investigadora en temas relacionados con trabajo, salud mental y subjetividad, es profesora titular regular de la Universidad de Lanús y es coordinadora del programa de salud, subjetividad y trabajo del Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad de Lanús. También es autora y compiladora de muchos textos vinculados con la temática. Bueno, y hoy tenemos la alegría de que nos acompañe en este encuentro. Como venimos en los anteriores, lo que les voy a pedir para ordenarnos en la exposición también es que manden las preguntas a través del chat, las van a recuperar y después yo se las acerco a Miriam cuando ella haya avanzado en su exposición, si les parece bien. Bueno, ahora sí, yo me silencio, te doy la palabra, Miriam. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por... Ahí se escucha bajito, por favor. Bueno, avísenme cuando se escuche bajo, hay un tema Yo con te el voy sonido. avisando, sí, pero tenés que, sí, el micrófono cerca. Bueno, me lo voy a tragar, sí, igual. Bueno, buenas tardes. En principio intentaremos que se escuche, que salga todo bien. Mi nombre es Miriam Blosco y como dijo recién la presentadora, bueno, me dedico a estos temas vinculados a la salud, la subjetividad y el trabajo. Mi idea de hoy es contarles algunas cosas vinculadas a las investigaciones que venimos realizando. Y para eso, bueno, voy a tratar de hacer una presentación que va a pasar por diversas cuestiones, va a pasar revista por diversas cuestiones. Voy a empezar a compartir una presentación y les voy a ir contando algunas cuestiones en relación con la temática de hoy. ¿Ven la presentación? No. Ay, ¿No se ve? ahí Sí. sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Bueno, la primera cuestión entonces es comentarles un poquitito qué es esto de, fíjense que estoy hablando de dinámicas violentas relacionadas con el trabajo. Y lo primero que quiero decir es que la violencia no tiene nada de excepcional ni de extraordinario. Es más bien una expresión bastante frecuente, digamos, de diversas situaciones vinculadas con la vida social. Y también es de algún modo... Perdón, Miriam, que lo que me piden es, si se puede ampliar la pantalla, no sé si los compañeros de técnica nos pueden ayudar con esto, y que acomodes el micrófono en la medida de lo posible porque se escucha muy, muy bajito. No tengo manera Ahí sí, ¿ves? de Es hablar que más fuerte. ahí sí No se tengo escucha, ¿eh? pero lo Ahí tengo en sí. la boca. Bueno, no sé, la verdad que la pantalla se ve. ¿La pantalla se ve? Sí, yo no sé Ahora si... se está Perdón, viendo la para pantalla. ampliar, Si presionás el perdón, botoncito para que está ampliar. abajo, a la derecha tenés un botoncito, ese mismo, presentación con diapositivas. Y lo que pasa es que yo necesito poder ver otra cosa. Así que, ¿así no se ve bien? Ahí se ve. Bueno, entonces lo dejamos así. Bien. ¿Retomo? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno. Les decía entonces que lo primero que hay que subrayar es que la violencia no tiene nada de raro, de excepcional, sino que más bien es una expresión bastante frecuente de la vida social y que también, en definitiva, constituye una defensa última frente al riesgo de padecimiento y enfermedad. Entonces, pensar a la violencia desagravándola, me sale esta palabra, como un recurso frecuente ante los conflictos que a veces tienen las personas, en particular los conflictos de poder, de autoridad, de rivalidad y los conflictos de interés, ¿no? A mí me parece que esto es la base de lo que hay que empezar a pensar. Bueno, como ustedes saben y habrán visto en este seminario, existen diversas perspectivas teórico-metodológicas, es decir,
la noción de violencia en relación con el trabajo no es para nada algo autoevidente, sino que existen diversas perspectivas, tanto teóricas como metodológicas, y que van a diferir en los modos en que entienden y definen a estos fenómenos de violencia y de acoso. Ustedes sabrán, lo voy a pasar muy rápido esto, pero que en la literatura existe una enorme cantidad de términos, una profusión de términos. Se habla, por ejemplo, de violencia laboral, que es el término que han utilizado y vienen utilizando organismos internacionales como la OIT, como la OMS. Se habla de mobbing, que es un término utilizado creado por Lehman. Se habla de acoso psicológico, de acoso moral, de abuso emocional, de maltrato psicológico, de hostigamiento, etc. Así podemos seguir mucho rato. Y son términos que en un punto se yuxtaponen, es decir, que se refieren a fenómenos diferentes con un mismo término o a la inversa. Se alude a lo mismo con distintos términos. El tema de las palabras es toda una cuestión, no solo porque se utilicen distintas palabras y no haya un acuerdo absolutamente acabado, sino porque una de las dificultades que tiene la cuestión vinculada a la violencia en relación con el trabajo es su definición, es decir, la extensión de la noción, la amplitud que puede tener esta noción y la variedad de situaciones que pueden ser incluidas en la categoría, entre comillas, violencia laboral. En verdad es muy amplio, es muy extenso, hay un límite bastante difuso entre los comportamientos, digamos, que entran o, digamos, entrecomilladamente aceptables y los que no lo son. Y a esto además se añaden las diferencias culturales en la percepción de lo que es y lo que no es violento. Además, hay las diversas maneras de abordar estos fenómenos responden a una construcción de conceptos y de objetos de investigación que son realmente muy disímiles. En algunos casos, por ejemplo, se alude solamente al hecho empírico de la violencia o a un acontecimiento que es discreto, ¿no? Por ejemplo, un grito, por ejemplo, un golpe. Pero en otros casos no, se alude a procesos muy complejos que son organizacionales, que son grupales, etc. Así que como vemos, efectivamente hay una cuestión vinculada con lo que se entiende por violencia o violencias en relación con el trabajo. Fíjense que yo acá en la exposición pongo BL como para resumir violencia laboral, pero en verdad prefiero hablar de violencias en plural en relación con situaciones de trabajo. Esto significa, como lo voy a decir dentro de un rato, que no necesariamente ocurran en el espacio empírico del trabajo. Bien. ¿Qué son estas violencias en relación con el trabajo? Algunas cuestiones para puntualizar. Por un lugar, no voy a hablar de las definiciones porque ustedes creo que ya las tienen claras, por lo menos las que están en la letra de la ley, de las diversas leyes, de los distintos decretos. Así que sí me voy a referir a puntualizar diversos aspectos. En principio que involucra, obviamente, distintos tipos de violencias. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia vinculada a situaciones sexuales o de género, la discriminación. Además puede ser heteroinfringida o autoinfringida. Involucra a diversos, muy diversos actores, trabajadores, usuarios, familiares, personas externas a las instituciones o a las organizaciones. Puede ser ejercida de modo vertical, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Puede ser ejercida de modo horizontal, esto es entre pares de igual nivel jerárquico. Puede ser ejercida por alguien que es externo a la organización y, en mi perspectiva,
las violencias vinculadas con el trabajo no se limitan a hechos empíricos discretos o acotados, visibles, sino que van mucho más allá de ellos. Voy a comentarles ahora algunas proposiciones que me parecen como básicas para, a mi entender, para pensar en las violencias en relación con el trabajo. La primera de ellas es muy general y está en relación con que las violencias son necesariamente un fenómeno que hay que pensar como algo absolutamente ligado, algo consustancial al capitalismo y que asume modalidades específicas en el momento actual, esto es, en la fase neoliberal. Habría muchísimo para decir en torno de esto, obviamente que no me voy a detener en esto porque no es posible hoy, pero sí quiero subrayar que esta, voy a decir entrecomilladamente, irrupción de la violencia laboral como un fenómeno relevante desde hace aproximadamente unos 30 años en la literatura, tomada por los organismos internacionales, regionales, nacionales, solo puede comprenderse, a mi criterio, en el marco de ciertas modalidades de explotación y de gestión de la fuerza de trabajo que ha instituido la fase del capitalismo por la que venimos atravesando. Es en este marco en el que estas violencias pueden comprenderse y también en el marco, diría yo, de ciertas modalidades ideológicos, políticas, que son propias del discurso neoliberal. Y su, digamos, cartografía dual, en el sentido que le da Boaventura Sousa Campos a este término. No voy a desarrollar esto, solo que lo quiero puntualizar porque me parece que en un punto para pensar las violencias hay que incluirlas dentro de una cartografía en la cual coexiste el discurso por la violencia cero, la dignidad, los derechos y a la vez una producción cada vez mayor de personas que no acceden a esos derechos. Y esto convive, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este marco para pensar también las violencias. Entonces, en este punto, el discurso de violencia cero convive con enormes porciones de la población, tanto mundial como nacional, que son arrojadas a situaciones muy graves de precariedad y de violentamiento, ¿no? En segundo lugar, me parece que hay que subrayar que la violencia existió siempre en las relaciones sociales, porque las relaciones sociales son siempre relaciones sociales de dominación y por tanto la violencia es consustancial a las relaciones sociales de dominación. Y por lo tanto, sacarle ese barniz que a veces se le pone de novedad o de aparición repentina. No es un hecho nuevo, no es un fenómeno nuevo. La verdad es que la violencia en los conflictos humanos no tiene absolutamente nada de extraordinario, sino que más bien diría yo que lo extraordinario es que no exista la violencia. Eso es lo extraordinario, ¿no? Más bien lo asombroso es la civilización, es amainar los arrebatos violentos y la escalada violenta. Como voy a desarrollar en un rato, desde mi perspectiva, las violencias con relación al trabajo son principalmente un síntoma. ¿Y son un síntoma de qué? Son un síntoma de la desestructuración de los vínculos y de la convivencia en el seno de los colectivos de trabajo. Otro punto que me parece bastante básico es que pueden existir ciertas modalidades de gestión de los procesos de trabajo y de las organizaciones que no son violentas, pero que sin embargo pueden generar o estar en el origen de ciertas dinámicas violentas al interior de las organizaciones.
De hecho, y esto es una nota al pie, más bien la gestión managerial se caracteriza justamente por evitar las derivas violentas en las organizaciones. Más bien se destaca por tratar de que las cosas sucedan por persuasión o por seducción. Más bien la violencia aparece como un fracaso de la gestión en las organizaciones. Pero muchas veces hay modalidades de gestión que sin ser en sí mismas violentas las generan. Finalmente, cuando hablo de violencias, y esto es muy importante, yo en lo personal no aludo a ningún síntoma, a ningún síndrome, a ninguna enfermedad, a ninguna patología, sino a procesos que son organizacionales o bien grupales y que se dan en condiciones de trabajo específicas. Entonces, vuelvo a subrayar, la violencia laboral no puede comprenderse solamente como un problema de hostilidad interpersonal, cosa que muchos abordajes, algunos bastante conocidos, intentan. Habrán oído hablar de cierta literatura que habla del violentador como alguien que tiene alguna disfunción en su personalidad, en su salud mental, y el violentado que también lo tendría, y entonces es abordada la situación como una disfunción interpersonal y que se refiere a problemas de orden psicopatológico. Bueno, yo creo que la violencia laboral o las violencias en relación con el trabajo no pueden ser comprendidas de manera principal como problemas de hostilidad interpersonal, sino que más bien son un modo de vincularse con los demás que está favorecido por un tipo de organización de trabajo y por determinadas modalidades de gestión, como dije recién, que llevan a la desestructuración de los vínculos y de los colectivos de trabajo. Y también, y esto me parece importante, hay que situar, en el caso sobre todo de este seminario, el tema de las violencias en relación a organizaciones específicas del trabajo en salud. Y en este caso, en el marco de lo que varios autores denominan el modelo hegemónico neoliberal en salud. Permítanme muy rápidamente caracterizar este modelo hegemónico neoliberal en salud, que tiene como una característica central que justamente su funcionamiento da lugar a la pérdida de la dimensión del cuidado. Y creo que si hay algo que en un principio es opuesto a la violencia, es el cuidado. ¿Por qué? ¿Qué es esto del modelo hegemónico neoliberal? Muy rápidamente, uno podría caracterizar a este modelo porque se caracteriza por un proyecto terapéutico en salud que es más bien la expresión de como una sumatoria de actos que son todos fragmentados y que se ejercen sobre un usuario o un insumo, en verdad, insumo de los actos de salud, que está dividido en un montón de partecitas, en un montón de unidades de producción de procedimientos. Por otro lado, este modelo hegemónico neoliberal en salud tiene como predominio modalidades de intervención que están centradas en tecnologías que son además tecnologías duras, sobre todo tecnologías duras, y que se implementan a partir de un saber estructurado que suele reducirse a la producción de procedimientos. Entonces, el maletín, digamos, relacional de tecnologías blandas está más bien en un lugar muy subordinado en este modelo y se reduce más bien a situaciones
que toman la forma de ser relaciones cosificadas, objetualizadas entre trabajadores y usuarios, que toman, insisto, la forma de procedimientos. Además, este modelo, dada la especialización que requiere y cómo está estructurado, genera que cada trabajador o trabajadora se termine aislando del resto de los profesionales y del resto de los trabajos en salud. Y termina de esta manera nutriendo y alimentando una organización corporativa muy, muy fuerte que se vuelca siempre sobre sí. Entonces genera prácticas aisladas que no se dan en los famosos equipos de salud, es decir, prácticas en equipos multiprofesionales, interdisciplinarios, sino más bien genera el aislamiento de estas prácticas. Y finalmente me parece que una de las cosas centrales de este modelo es que desconoce las necesidades de los usuarios, los intereses de los usuarios y suele generar prácticas no solo costosas, sino también pocas veces resolutivas, en donde se actúa más bien que sobre seres humanos que tienen subjetividad, sobre una suerte de usuarios que son insumos, que están cosificados en una relación alienada. Y bueno, es en este marco en donde me parece que tenemos que pensar la irrupción de las violencias en relación con el trabajo en el sector salud. En el marco de un modelo en donde la dimensión propiamente cuidadora del trabajo en salud se diluye, porque está orientada a la producción de procedimientos por lógicas corporativas, de manera tal que el vínculo finalmente pasa a ser, por ejemplo, una consulta, un examen, un diagnóstico, una tomografía, etc. Quiero señalar, además, que las violencias dan cuenta del fracaso de la dimensión del cuidado, pero también desde el cuidado para con los usuarios, pero también del cuidado para con uno mismo, para con el colectivo de trabajadores y trabajadoras y para con uno mismo como sujeto singular. Y me parece, digo, ya que me estoy metiendo con estas cosas que son nociones y conceptos que han sido trabajados muchos por Emerson Mary, como es lo que acabo de decir, y por Franco también, algo que es muy importante, creo yo, para pensar las violencias en relación con el trabajo en salud, traer aquí la conceptualización de Emerson Mary sobre la micropolítica del trabajo vivo en salud, porque creo que pone de relieve algo que es propio de toda organización y sobre todo las organizaciones de salud, y que es que el trabajo en salud, como trabajo vivo, supone conflictos, y esto es natural, esperable y normal. Cuando Emerson Mary habla del trabajo en salud como un trabajo vivo en acto, que es lo que él hace, habla del trabajo en salud como un trabajo vivo en acto, es a semejanza, por ejemplo, con el trabajo de los educadores, ¿no? Se refiere a que, a diferencia con lo que se denomina trabajo muerto, el trabajo vivo se alude a todos aquellos productos o medios que están involucrados en el trabajo en salud y que no pueden ser capturados por las herramientas, no pueden ser capturados por un tomógrafo, por una radiografía, por un procedimiento. Es decir, el trabajo en salud es trabajo vivo porque necesariamente excede los procedimientos capturados en las tecnologías duras, en las maquinarias. Se trata de procesos de intervención en acto, en la que la relación con el otro tiene que estar. Y entonces, el trabajo vivo, que es el trabajo en salud, el trabajo vivo en acto, implica siempre escenarios en donde disputan distintas fuerzas, distintos intereses, sean instituyentes, sean instituidos, y estas disputas se van a dar en distintos terrenos, en distintos planos, desde los modos en que se organiza el trabajo,
pasando por los campos de conocimiento, por las profesiones, por sus corporaciones, por los imaginarios, etcétera, etcétera, etcétera. En estas disputas, además, siempre se va a poner en juego y a veces en jaque, ¿no? Un cierto saber hacer o cómo deben ser hechas las cosas, cómo se deben hacer y cómo no se deben hacer. Y además una manera de prescribir cómo hacer las cosas. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que la micropolítica del trabajo vivo en acto es siempre una cuestión institucional y un territorio de disputa. Entonces, meterse con esto siempre es esperable que uno se meta o emerjan los conflictos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo diferenciar los conflictos esperables de cualquier organización y sobre todo de organizaciones en las que las micropolíticas del trabajo implican estas disputas de las violencias en relación con el trabajo? Acá quisiera referirme, siguiendo un poquito con esto que vengo diciendo, ¿no? de la muerte de la acción del cuidado que implica este modelo hegemónico neoliberal, y sí que lo voy a solamente mencionar muy por arriba, porque no hay tiempo hoy, pero es preciso tenerlo en cuenta estas características, ¿no? Una característica está en relación con la descripción gerencial del proceso de trabajo y del trabajo en salud. Esto es, lo que la organización formalmente dice que hay que hacer, por un lado, y por otro lado, lo que efectivamente se hace. Siempre suele haber una diferencia entre la descripción gerencial o prescripta del trabajo y el trabajo que hacen los equipos, las personas, los colectivos para que las cosas salgan en tiempo y forma. Esto muchas veces genera problemas, porque la verdad, y esto seguramente todos ustedes lo saben, cuando se dice que se va a trabajar a reglamento, se dice que se va a hacer una medida de fuerza. Y trabajar a reglamento no es más que hacer lo que me prescriben que haga. Lo que ocurre es que muchas veces suele haber diferencias entre lo que se dice que hay que hacer y lo que hay que hacer para que efectivamente las cosas salgan. El otro punto es que las descripciones de los expertos, dicho entre comillas, o de los gestores o de los managers, muchas veces, y esto cada vez más, suelen estar a muchísima distancia de lo que efectivamente pasa en los lugares de trabajo. Esta distancia, cuando es muy grande, genera conflictos que son muy complejos y que están en la base de la generación de violencias. Un segundo elemento se refiere al desacople, voy a decir así, ahí puse discronía, que muchas veces existe entre el tiempo administrativo o managerial o el de la gestión y el tiempo del trabajo real del cuidado o el tiempo del trabajo real en salud. Muchas veces lo que tenemos que hacer realmente, sea porque pensamos que es así, porque nos formamos así, porque éticamente creemos que es lo que tenemos que hacer, colisiona con los tiempos que son impuestos por la gestión, por los tiempos en los que somos evaluados. En algunos casos incluso por los tiempos en los que se nos paga, por los tiempos en que se nos ponen objetivos. Esto también está en la base de muchísima conflictividad que puede escalar a violencias. Finalmente, hay elementos que ustedes lo sabrán de sobra, pero los voy a mencionar, que están en la base de la escalada y la aparición de violencias y que son obviamente la escasez de personal o de puestos de trabajo, la falta de equidad o de claridad en relación al acceso a los puestos y a las condiciones de contratación, la existencia en un mismo lugar de trabajo de muy disímiles condiciones de empleo,
la falta de normas claras, ¿no? De acceso a carrera, de ascensos, en fin, toda esta serie de cuestiones que claramente colisionan con la constitución de colectivos de trabajo que puedan convivir. Bien. Voy a dar muy brevemente algunos datos del sector salud, de las violencias laborales en el sector salud, brevemente porque la verdad que podríamos estar mucho rato con esto. Esto lo enuncian muchos organismos internacionales, entre ellos un famoso estudio que fue hecho ya hace bastante tiempo por la OIT, la OMS, la Organización Internacional de Personal de Administración y la Internacional de Enfermería, pero básicamente todos los trabajadores del sector salud tienen riesgo potencial de padecer ciertas situaciones de violencia, de distintas violencias. Pero sobre todo, este es el cuadro de las prioridades. En primer lugar, el personal de las ambulancias. En segundo lugar, el personal de enfermería, sea que trabaje en el departamento de enfermería o en emergencias, en psiquiatría. En tercer lugar, personal que trabaja con pacientes que padecen enfermedades psiquiátricas, con pacientes con adicciones, alcohólicos, discapacitados, trabajadores de guardias o de emergencias y todo lo que sigue, ¿no? Personal que realiza visitas domiciliarias, de centros de salud, según la zona en la que estén emplazados, trabajadores de sectores de farmacia, todos los trabajadores o trabajadoras que trabajan con dinero, tesorería, en cobros, personal que trabaja solo, en soledad, que trabaja de noche, que trabaja en hospitales de zonas densamente pobladas, en zonas con alto índice de criminalidad, zonas marginales, lugares apartados, etc. Algunos datos del sector salud mucho más recientes, de una revisión de la literatura y de las investigaciones que se hizo hace poco, destaca que, confirmando lo que acabo de decir, que quienes trabajan con pacientes que tienen trastornos de salud mental o que padecen diversas enfermedades psiquiátricas son los que más probabilidad de sufrir violencia tienen en relación con otros trabajadores de la salud, y que el personal de enfermería presenta una mayor prevalencia del fenómeno a nivel psicológico y verbal. Yo debo decir que en todas las investigaciones que he leído, he visto, e incluso las que hemos realizado nosotros, la violencia psicológica siempre predomina por sobre la violencia física en todos lados, también en el sector salud, y que, bueno, claramente hay violencia física, pero es mucho menor y hay que ver en qué condiciones se da. Algunas consecuencias que tienen la irrupción de las violencias en los lugares de trabajo. Bueno, obviamente lesiones físicas, diversas situaciones de padecimiento, de angustia, de sufrimiento, de irritabilidad, de ira, decepción, humillación, ansiedad, miedo, etc. Cuadros ansioso-depresivos, el famoso estrés postraumático como consecuencia de ciertas situaciones de violencia, el consumo de antidepresivos y de ansiolíticos, que puede ser una de las consecuencias, y a nivel organizacional, claramente muchos estudios reportan el aumento del ausentismo, de las licencias, obviamente la disminución de la eficacia en la organización, el deterioro de los vínculos en los equipos de trabajo, de la relación con los usuarios y de la rotación, el aumento de la rotación laboral y del abandono de diversas profesiones. A mí me parece, y ahora voy a empezar a hablar un poco por mi síntesis, más que por los datos de estudios y de la literatura en el área, que hay 4 grandes
si uno quisiera agrupar condiciones que favorecen la generación de la violencia laboral, y entre ellas hay 4 grandes factores. Uno es claramente la precarización de las condiciones de trabajo y de empleo. Eso es lo que dispara absolutamente todo el proceso. El segundo elemento es la sobrecarga constante de trabajo, que junto con la inadecuada dotación de personal generan una especie de ambiente inflamable, voy a decirlo así. En tercer lugar, modalidades de gestión y de organización del trabajo que imponen o llevan o presionan para que los trabajadores compitan entre sí, o bien modalidades de gestión que directamente aplican modalidades de evaluación del rendimiento o de los resultados que generan situaciones de rivalidad entre las personas que están trabajando, y sobre todo esto se agudiza en 2 situaciones: cuando el pago está unido al logro de esos objetivos y cuando además hay escasez de puestos de trabajo. Y por último, ciertas modalidades de gestión o manageriales que implementan estrategias de gestión que directamente hacen uso de la violencia. Esto es, que instrumentalizan a la violencia como una modalidad de gestión. Hubo un caso hubo muchos casos, pero uno de los casos más sonados y famosos fue, que hace poco fue el juicio, el de Telecom de Francia, en donde sus directivos fueron juzgados porque en un lapso de aproximadamente 2 años se despidió a unos 22.000 trabajadores y trabajadoras y hubo cerca de 70 suicidios. Pero bueno, no me voy a detener en ese caso ahora, sino que voy a contarles un caso de una investigación que hicimos hace un tiempo ya con trabajadores de enfermería. Fue una investigación que hicimos en el marco del programa de Salud, Subjetividad y Trabajo entre el 2007 y el 2010. Y muy rápidamente, para contarles las características del estudio, fue un estudio de tipo exploratorio y descriptivo que se llevó a cabo en 2 etapas. En una primera etapa exploramos los modos en que la población de enfermería se representaba y narraba lo que para ellos era esto de la violencia en relación con el trabajo. ¿Qué significaba para ellos? Y esto lo hicimos a través de entrevistas individuales en profundidad a gente que había padecido situaciones de violencia laboral. Y en una segunda etapa describimos y caracterizamos estas modalidades de violencia que aparecieron en la población en estudio y pudimos identificar ciertas dinámicas violentas, nosotros las llamamos dinámicas violentas, generadoras de violencia. ¿Por qué elegimos esta población en ese momento? Porque en ese momento la elegimos por un criterio netamente epidemiológico, de relevancia epidemiológica, ya que según el informe que antes les mencioné de la OIT y de la OMS, el sector más expuesto a la violencia laboral en el sector salud es el sector de enfermería. Muy brevemente, algunos supuestos que nosotros manejamos para hacer el acercamiento a las violencias desde el trabajo. Y en primer lugar, algo que es medio elemental en nuestra perspectiva, es que el trabajo es de algún modo un escenario o el teatro privilegiado, como dice Christophe Dejour, de la mediación entre el campo social y lo que nos pasa a nosotros, lo que pasa a los sujetos. Es decir, el trabajo no es cualquier actividad. El trabajo ocupa un lugar absolutamente central en la construcción de nuestra subjetividad como individuos y también de los colectivos que trabajan. Y tiene un rol absolutamente central en el mantenimiento de nuestro equilibrio psicosomático. A veces puede funcionar como
un espacio que genera placer, que genera identidad, que genera salud, pero a veces puede funcionar como un espacio que genera sufrimiento, que genera padecimiento, que genera enfermedad, que genera violencia. Entonces, la pregunta es ¿cuándo este espacio deja de ser un espacio que permite el despliegue de los saberes, de la identidad, etcétera, para transformarse en un espacio que genera sufrimiento y violencia? Pues bien, nosotros, no voy a contar toda la investigación in extenso, sino que voy a contar algunas partes, nos preguntamos justamente en qué situaciones, en este caso, el trabajo dejaba de funcionar como un proceso enriquecedor de la subjetividad para transformarse en un generador de sufrimiento y de violencia. Y lo que encontramos, entre otras cosas, es que el modo en que asume la brecha entre lo prescripto, es decir, lo que hay que hacer para que el trabajo, por la organización de trabajo, lo que dice la organización de trabajo que hay que hacer, y lo que se hace realmente, es tan enorme la distancia que hay entre estos dos espacios, esta tramitación de la brecha entre lo prescripto y lo real, que esto conduce a generar ciertas reglas del oficio que van a generar estas violencias. Lo voy a explicar mejor, porque fue un poco confuso como lo dije. Una de las respuestas a este interrogante que está puesto acá en la diapositiva es que el trabajo prescripto, que como dije hace un rato, se refiere a lo que está ordenado por la organización formal del trabajo, a lo que se prescribe, a lo que hay que hacer, mientras que el trabajo real es todo lo que hacemos para que las cosas efectivamente salgan. Entonces, esa brecha en algunos casos es enorme, enorme. Entonces, según las maneras en que se tramite esta brecha entre trabajo prescripto y trabajo real, se pueden generar ciertas reglas del oficio que pueden redundar en mayores lazos de cooperación al interior de los colectivos de trabajo o, por el contrario, se puede contribuir a la ruptura de los lazos, a la degradación de los lazos y a la puesta en marcha de estrategias defensivas individuales y colectivas del oficio que son generadoras de violencias. Bueno, voy a explicarme. Voy a adelantar algunas conclusiones y voy a decir que lo que vimos en esta investigación es que las condiciones que favorecían la generación de violencias estaban directamente vinculadas con las modalidades de gestión y con las decisiones en materia de organización de trabajo de las organizaciones de salud que estudiamos, y que más concretamente la presión ejercida por estas modalidades específicas de organización del trabajo empujaba a las personas, a los y las trabajadoras, a trabajar de maneras tales que de algún modo se oponían a los principios más básicos tanto de la profesión como de la ética personal. Y entonces esto terminaba empujando a las personas a trabajar de un modo en el que o bien ponían en riesgo la vida del otro o el bienestar del otro, en este caso del usuario, del paciente, o bien corrían el riesgo de hacer que ese trabajo se vuelva en contra de sí, en contra de su ética profesional, en contra de su saber hacer, en contra de sí mismos, ¿no? Esperen que tuve una baja. Ahí voy. Bien.
Antes de seguir contándoles algunos de los resultados, es evidente que para entender esto que les estoy diciendo, y en verdad cualquier situación de violencia en relación con el trabajo, es preciso, me parece que hasta diría que es la condición sine qua non, indagar las condiciones de trabajo concretas, reales, materiales, en la que estos trabajadores y trabajadoras trabajaban. Entonces, si bien ahora estoy generalizando, es preciso indagar la especificidad en cada espacio de trabajo, en cada servicio. ¿Y nosotros qué vimos? Bueno, en términos generales vimos que estas personas estaban en disponibilidad constante para atender las necesidades de los pacientes, de sus familiares y del resto del personal de salud, además que trabajaban con una enorme sobrecarga de trabajo que intensificaba muchísimo el trabajo, sin personal suficiente, con modalidades de gestión muy rígidas y a veces bastante arbitrarias, con jornadas muy largas de trabajo, muy extensas, la mayoría además con 2 o con 3 trabajos, con trabajos por turnos, con trabajo nocturno, con guardias, expuestos a un montón de riesgos que ya conocen todos ustedes, ¿no? De diversa índole, riesgos biológicos, químicos, físicos, psicológicos, ergonómicos, bueno, etcétera. Y además, la mayor parte de ellos, no todos, pertenecientes al sector público, en donde, bueno, hay que decirlo, las normativas vinculadas con la carrera, los ascensos, los nombramientos, complejizan aún más el panorama, ¿no? Estas condiciones, dichas muy rápidamente, digo, están en la base de lo que encontramos como irrupción de las violencias. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. La brecha entre lo prescripto por la organización de trabajo y el trabajo real es tan grande que las personas, que estos trabajadores, se ven atrapados, se ven puestos entre la espada y la pared en una disyuntiva. Y la disyuntiva es, o bien, trabajar cumpliendo con las normas prescriptas por la organización de trabajo y de este modo descuidar las necesidades reales de los pacientes, o transgredir los procedimientos prescriptos para poder realizar el trabajo de cuidado, respetando su ética profesional y personal. Se dan cuenta que esto es una situación de por sí violenta, ¿no? Porque de algún modo algo se está violentando. Vimos también distintas modalidades en que aparecían las situaciones de violencia y de acoso, esto que denominamos dinámicas violentas, que claramente involucraban a muy diversos actores, por supuesto a los trabajadores en sí, enfermeros, enfermeras, médicos, otros profesionales, pacientes, familiares. Además, las violencias aparecen tanto como una agresión visible y directa como de maneras mucho más sutiles, más discretas, más invisibilizadas, mucho más complejas de ver y de decir. Además, por supuesto, también es física, pero muchísimo más psicológica, y como mencioné antes, se ejerce tanto de modo vertical, de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba, horizontal, es decir, entre pares, así como con los pacientes o desde los pacientes hacia los trabajadores y sus familiares, y de los familiares hacia los trabajadores. En donde fue más frecuente en este estudio la violencia o las dinámicas violentas fue entre pares y de maneras psicológicas, ¿no? Algunos ejemplos rápidos. Entre los ejemplos para que se den una idea, ¿no? Estoy yendo bastante rápido. Por ejemplo, se le niegan o se le esconden las herramientas de trabajo al colega, al compañero, ¿no? Medicamentos, tensiómetros, electrocardiógrafos, a los nuevos. O no se les otorgan licencias correspondientes a los que estudian, lo que obviamente viola la ley. O un supervisor deja a una enfermera sola a cargo de 21 pacientes del servicio de clínica médica y ante su pedido de licencia estaba absolutamente agotada la persona,
la amenaza con despedirla, con cambiarla de lugar. Los cambios de servicio suelen ser un castigo frecuente en el sector. Los familiares de los pacientes no cumplen con las normas de visita en un área de cuidados intensivos y la enfermera intenta que lo cumplan y discute con los familiares y los superiores la acusan de maltrato a la enfermera. Una enfermera es testigo de una situación de violencia física grave por parte de un colega y la denuncia y es acosada y termina siendo expulsada del hospital. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que vimos entre muchos otros, ¿no? Yo creo que lo que resulta quizás interesante de mencionar son las modalidades, digamos, frecuentes de tramitar las violencias en la población estudiada. Y nosotros ahí encontramos algunas modalidades, las más frecuentes, y entre ellas lo que vimos es, por un lado, la naturalización de las condiciones y de trabajo y de la organización de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que se invisibiliza la responsabilidad de la organización en muchísimos casos, ¿no? Incluso los discursos de algunas entrevistadas y entrevistados era, bueno, yo no pude hacerme cargo de todos los pacientes porque estaba sola y justo una se tiró por la ventana y la persona no mencionaba en su discurso que estuvo sola durante días a cargo de pacientes cuando en verdad tiene que haber 2 o 3, según el servicio, o 4 enfermeros por cama. Es decir, se naturalizan las condiciones de trabajo, la organización de trabajo, se invisibiliza la responsabilidad de la organización. Entonces, la organización del trabajo impone condiciones casi imposibles para la realización de la tarea, pero los sujetos no solo llevan a cabo el trabajo, sino que además asumen las consecuencias negativas de lo que ocurre, involucrando además su responsabilidad personal. El otro tema, y está en relación con esto, es la personalización y la psicologización de los conflictos que lleva, yo creo que esto lleva sin duda muy frecuentemente a una escalada de los conflictos a la violencia. ¿A qué me refiero? A que muchos trabajadores y trabajadoras se acusan mutuamente de insuficiencia, de no saber trabajar, de incompetencia o de tener rasgos de personalidad que hacen que las cosas salgan mal. Y esto nuevamente redobla la invisibilización de las condiciones de trabajo, ¿no? Y además tiene un triple efecto, porque no solo que redobla las condiciones de invisibilización, que son violentas, ¿no? Porque si te dejan sola en una sala durante días y no te podés tomar un franco, es violento, sino que además le echan la culpa al de al lado, ¿no? Y al echar la culpa de al lado, no solo duplico, sino triplico, porque encima estoy usando un dispositivo de psicopatologización de algo que es del orden de lo organizacional. Una tercera modalidad es la trivialización o la banalización de las situaciones de violencia por parte de los propios trabajadores y también por parte de los responsables jerárquicos y también por algunos dirigentes sindicales. Es decir, y bueno, las cosas son así, siempre fue así, no se puede hacer nada, bueno, etcétera, etcétera, un larguísimo, etcétera. Y también vimos una modalidad vinculada, nosotros lo denominamos una estrategia de retirada, es decir, las personas que de pronto son testigos de hechos de violencia o colaboran de algún modo, por acción o por omisión, con estas situaciones de violencia, callan, se retiran, no denuncian el maltrato que han visto o del cual han participado, insisto, por acción u omisión. En síntesis, uno podría decir que en estas situaciones, de alguna manera, las personas quedan pegadas en una
que son al mismo tiempo, en las que son al mismo tiempo víctimas y cómplices de modalidades de gestión que están implementadas por la organización de trabajo. Voy a incorporar ahora dos nociones que son de orden conceptual. Una es la de colectivo de trabajo, la vine mencionando, pero no definí, no dije nada de eso. Y la otra es la de ideologías colectivas de defensa. A mí me parece que son nociones importantes, las voy a mencionar muy, muy por arriba, pero ambas provenientes de la psicodinámica del trabajo y que a mi criterio, ¿por qué me parece importante traerlas? Porque me parece que son centrales para entender las dinámicas violentas en los espacios de trabajo. Muy brevemente, voy a decir en primer lugar que todos los colectivos de trabajo generan reglas, maneras en las que trabajan, en las que hacen las cosas. Son reglas en general informales, reglas que se van construyendo en el día a día, en la cotidianeidad del trabajo, que cada colectivo va construyendo. Y también generan ciertas ideologías colectivas del oficio que tienen como fin, como objetivo, seguir trabajando y que son muy importantes para poder lidiar con esta brecha que siempre existe entre lo prescripto y el trabajo real. Entonces, estas reglas que generan los colectivos de trabajo y estas ideologías para seguir trabajando son centrales y existen en los colectivos de trabajo. La noción esta de ideología colectiva de defensa se refiere a mecanismos que son colectivamente instrumentados y que tienen como objetivo, ¿por qué digo seguir trabajando? Porque lo que hacen es enmascarar el sufrimiento, ocultar ansiedades específicas que se derivan del trabajo. Muchas veces una defensa muy frecuente en ciertas profesiones vinculadas con personas y sobre todo en el sector salud, es una estrategia vinculada con el evitamiento del padecimiento de otro, ¿no? Lo que obviamente lleva a que, bueno, uno ponga ciertas frenos y, bueno, estas defensas no son gratis, quiero decir, tienen un costo, porque cuando evito el sufrimiento del otro, también lo evito en mí. Entonces, se trata de defensas contra el sufrimiento, esto es importante, que tienen la particularidad de que son construidas y que son sostenidas y mantenidas en el seno de los colectivos de trabajo, en los grupos de trabajo. Entonces, vuelvo al estudio que les estaba contando. En la población estudiada en esta investigación, nosotros encontramos que en algunos colectivos de trabajo se estructuraban reglas informales e ideologías colectivas del oficio de las que la violencia formaba parte. Voy a dar un ejemplo, un poco heavy metal, pero que me parece que ilustra lo que les estoy diciendo. Una regla tácita que nosotros encontramos del oficio que en este caso permitía tramitar la brecha entre el trabajo prescripto y real, consistía en mantener a los pacientes sedados al margen de las indicaciones médicas o en sedar los demás. Esto permitía controlar la sobrecarga y la intensidad del trabajo. Obviamente todos sabían que esto no se hace, que está mal, pero nadie hablaba de ello ni realizaba una denuncia cuando los pacientes se agravaban por ese motivo. Claramente son conductas que se llevan a cabo con la anuencia tácita de las direcciones jerárquicas. Pero, ¿qué pasa? Si alguien hablaba, era perseguido y acosado, ¿no? Este es un ejemplo de varios vinculado con estas reglas tácitas que conllevan e tienen incluida la violencia.
Vuelvo a la noción de colectivo de trabajo. ¿Qué es un colectivo de trabajo? No es un colectivo del bondi, no. Tampoco es un mero grupo. Colectivo de trabajo, noción que dije que es la psicodinámica del trabajo, no es gente puesta en un mismo espacio físico que tiene que trabajar ahí, junta, no. Tampoco es un equipo armado formalmente por la gestión, por la dirección, no. Un colectivo de trabajo es un producto, es algo que se construye, no es algo que está dado. ¿Es producto de qué? ¿Cómo se construye? Bueno, es producto de la cooperación que tienen las personas, y esta cooperación no es cualquier cooperación, es la cooperación que se genera en y por el trabajo. Esto significa que puede haber gente que está metida en un mismo espacio físico o en un mismo equipo y no constituye un colectivo. ¿Y qué es una característica central de los colectivos de trabajo? Una característica central de los colectivos de trabajo es que pueden cooperar para realizar juntos el trabajo que tienen que realizar. Y además, otra característica es que hay relaciones de confianza entre los miembros. De confianza no quiere decir de confianza personal, quiere decir que puede haber, obviamente, quiere decir que hay confianza en cómo trabaja el otro y en cómo trabajamos como conjunto. Esto quiere decir. Entonces, el colectivo es el resultado de un hacer en común en y por el trabajo que requiere confianza, y esta confianza, porque la confianza se da o no se da, nadie te puede ordenar, tenés que tener confianza con fulanito o ténganse confianza. Eso no se ordena, no se prescribe, ¿no? Eso se construye. Entonces la cuestión es, ¿qué pasa cuando estos colectivos o bien no se constituyen como tales, o bien cuando los lazos que configuran a un colectivo se rompen, se resquebrajan, se deterioran? ¿Qué pasa cuando la rivalidad, la competencia, etcétera, hacen que estos lazos se vayan deteriorando? Que es lo que vimos nosotros en este estudio que les estoy contando, ¿no? Vimos cómo justamente la modalidad de estructurar los lazos entre las personas eran lazos que generaban dinámicas violentas, tanto entre trabajadores como hacia los usuarios y hacia los pacientes. Quiero ahora meter un nuevo concepto. Me van a disculpar, pero me parece que... No, perdón, me comí algo. Esto no, esto no. Sí. Bien, ¿cuáles fueron los modos que nosotros vimos que se estructuraban estos lazos en estos colectivos deteriorados, en estos colectivos en los que se generaban dinámicas violentas? Sigo hablando de este estudio en particular. Lo que nosotros vimos es diversos modos de estructuración de estos lazos y que son todos síntomas, digamos, de este deterioro de la confianza y de la convivencia en los colectivos de trabajo. Los síntomas más comunes de este deterioro son la rivalidad, la competencia, la falta de solidaridad, los chismorroteos, el boicot hacia el otro, etc. Hay un montón de cosas por el estilo, pero también vimos que en algunos colectivos los vínculos se estructuraban mediante algo que nosotros llamamos estrategias colectivas de alianzas por exclusión. Me voy a explicar, ¿qué quiere decir? Es decir, alianzas que se hacen en función de grupúsculos o de agrupamientos que se enfrentan entre sí. Entonces, por un lado están los nuevos y los viejos, los de planta y los becarios, los franqueros y los de las semanas, bueno, etcétera, 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 en cada lugar con sus características. Y estas estrategias colectivas de alianza por exclusión llevan
a la construcción de sistemas de lealtades que son informales, que además se mofan, no les importan las reglas de la organización para nada, es decir, son pequeños grupos que entran en guerra entre sí, excluyen a los demás y que además tienen madrinas, padrinos y ahí se arreglan quién va a cada servicio, quién asciende, quién no, en fin. Ustedes se darán cuenta que esto obviamente ya estamos en un territorio de violencias o muy fértil para la generación de violencias, porque de alguna manera lo que ordena una organización ha sido borrado, ¿no? Por otro tipo de lealtades. Por otro lado, una modalidad de vínculo que nosotros también denominamos como control de la distribución del saber. Es decir, una serie de acciones violentas vinculadas a boicotear, por ejemplo, a los que estudian la carrera o estudian para acceder a titulaciones mayores o negarse a transmitir ciertos conocimientos del oficio o al saber hacer, pruebas de iniciación muy crueles en relación a los que se incorporan, bueno, etc. Ahora sí, me voy a referir a la noción de sufrimiento ético. La noción de sufrimiento ético es una noción de Christophe de Jour, de la psicodinámica del trabajo, y se refiere a un tipo de sufrimiento que no es el resultado de algo que le pasa al sujeto intrapsíquicamente ni nada por el estilo, sino que es resultado de lo que la persona puede causar en su trabajo. Es decir, es un padecimiento que resulta de actos que él tiene que hacer en ocasión de trabajo y que reprueba moralmente o profesionalmente, pero no tiene otra y las tiene que hacer. Él sabe que son injustas o sabe que están mal y al hacerlas traiciona ideales y valores. Esto también se presenta, y tengo que decirlo, cuando alguien tiene que hacer la experiencia de colaborar con situaciones por omisión o por acción que son o que considera injustas, ¿no? Por ejemplo, muchas veces ocurre que hay gente que no va o que no contribuye con las protestas o con las denuncias, ¿no? Esto lo voy a decir entre comillas, sentir que uno es un cobarde, que uno agacha la cabeza, o que colabora con ciertas situaciones que son injustas, que están mal, que no es tan valiente como creía, ¿no? Bueno, estas situaciones hay miles todo el tiempo, en todos lados, ni demás está que decir que aparecen todo el tiempo cuando hay reestructuraciones de lugares de trabajo, cuando hay ascensos o cuando se despide gente, ¿no? ¿Qué vimos nosotros en relación con la población estudiada? Lo que nosotros vimos es que el sufrimiento ético en esta población, lo que la mayor parte de las personas estudió en la universidad, es decir, lo que aprendió, lo que se debe hacer, se opone a la cultura laboral y a la socialización que rige de hecho en los lugares de trabajo, es decir, cómo se hace el trabajo. Esta situación que claramente está en relación con la sobrecarga de trabajo, con la fatiga, que muchas veces se da en los establecimientos de salud, lleva para muchos y muchas a tener que hacer mal el trabajo. Como decía alguien, a mí me enseñaron que yo le tengo que preguntar el nombre, explicarle el procedimiento, y cada vez que lo trato de hacer me dicen, ¿qué estás haciendo, querida? Mejor que te apures porque si no, acá no vas a durar ni un día más. Es decir, esta situación lleva a sentir que uno hace mal el trabajo, que está violentando a los usuarios y se está violentando a sí mismo. Y
acá, ante esta situación, hay dos tipos de reacciones básicas. Obviamente estoy esquematizando. Por un lado están quienes se acomodan a la situación y aceptan que es lo que hay y bueno, que van a hacer lo que pueden porque no se puede cambiar nada, porque no hay recursos, porque la institución es así, bla, bla, bla. Y están los que, violentados, se sienten violentados en sus principios éticos, por tener que hacer el trabajo de modo incorrecto, son los que suelen salir a protestar y son los que suelen ser mayormente los que padecen mayores situaciones de acoso y de violencia. Y además son los que suelen tener mayor cantidad de trastornos psicofísicos. De hecho, muchas situaciones de violencia entre pares, y no solo entre pares, surgen cuando alguien se atreve a poner en práctica lo que se debiera hacer, según lo que indica, digamos, la profesión o la ética, y de este modo violenta las reglas tácitas del colectivo de trabajo. Quiero decir, esto es un paréntesis, porque no voy a hablar de este estudio, en otro estudio que hicimos con personal de 4 poblaciones del sector servicios, entre ellos había población del sector privado en salud, pero también había población de call centers, población de supermercados, población de trabajadores, ¿no? Siempre digo de geriátricos. La principal causa para la irrupción de situaciones violentas eran las denuncias por cumplimiento de derechos. Siempre, en todos los lugares. Bueno. Algunas conclusiones de este estudio. Hay varias, voy a decir solo algunas que me parecen pertinentes para esta reunión. En primer lugar, subrayar que la generación de violencias en relación con el trabajo siempre tienen que ser analizadas en vinculación con las formas y las modalidades de la organización de trabajo específica, con los modos específicos de gestionarla que tienen estas organizaciones de trabajo. En segundo lugar, que las violencias en relación con el trabajo no pueden comprenderse ni principalmente ni solamente, mucho menos, como una cuestión de hostilidad interpersonal, ni tampoco como algo que pueda ser atribuible a cuestiones psicológicas, a cuadros psicopatológicos individuales, sino que es preciso contemplar al colectivo de trabajo, a las condiciones y medio ambiente de trabajo y a la organización del trabajo. Y por último, creo que la organización de trabajo se recorta como un nivel explicativo absolutamente central para la comprensión de la irrupción de las violencias y sus dinámicas. Bueno, no sé cómo estoy de tiempo, ustedes me dirán. Tenemos una media horita más. Bueno, Tenemos entonces unas voy a cuantas seguir. preguntas, así que avanzamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, lamento estar atiborrándolos, pero bueno, tenemos un ratito más, voy a seguir. Sí me gustaría entonces mencionar, ya saliendo de la descripción, digamos, del caso que comenté, de la investigación que acabo de contarles, que me parece importante señalar que, y es de algún modo un corolario de que puede extraerse de este ejemplo de investigación, que no podemos pensar a las violencias como un efecto directo del neoliberalismo, del capitalismo o de incluso la organización de trabajo. ¿Sí? Lo que no podemos es postular una relación directa o mecánica entre, por ejemplo, neoliberalismo y violencia. No. Justamente lo que estoy intentando decir es que para salir de esta lógica de imputación directa, lineal, lo que tenemos que hacer es indagar en las mediaciones que existen entre organización de trabajo, colectivos de trabajo, el trabajo específico y las violencias. Porque si no, no vamos a entender por qué se generan. Como ustedes verán, para mí el trabajo ocupa un lugar absolutamente central
en la explicación de la irrupción de las violencias. Y justamente es la mediación del trabajo lo que no tiene que desaparecer. Y aunque parezca raro, el trabajo siempre desaparece. Por algún motivo desaparece. La materialidad del trabajo. ¿Qué es lo que pasa con los que están ahí trabajando? Pero no solo la institución. No hablo de institucionalismo. Estoy hablando de los procesos de trabajo concretos. Entonces, no es posible, creo yo, comprender las dinámicas violentas sin prestar especial atención a la materialidad específica del trabajo, a los procesos de trabajo y a la organización de trabajo concreta que va a asumir formas peculiares en cada caso. Ahora, y sí, volviendo un poco, si se quiere, a la cuestión más genérica, ¿no? De las violencias, el momento histórico en el que vivimos, etcétera. En este esquema, intento de algún modo resumir algunos elementos que nos permitirían eventualmente pensar esta desestructuración de lazos al interior de los colectivos de trabajo, que en un punto son característicos de las modalidades en las que se da el trabajo en los ámbitos en los que nos ha llevado a vivir el neoliberalismo, ¿no? O en las organizaciones de trabajo neoliberales. Fíjense que, y esto lo estoy repitiendo de diversos libros de la psicodinámica del trabajo, sobre todo de Christoph de Joux, pero no solo, hay una serie de elementos que uno podría decir que caracterizan a las organizaciones de trabajo neoliberales, que están regidas, esto no lo voy a desarrollar, sí lo voy a mencionar, por dos lógicas centrales. Una de ellas es la lógica de la individualización de los procesos de trabajo y otra es la lógica de la responsabilización. ¿Qué pasa en las organizaciones neoliberales de trabajo? Por un lado, hay una intensificación del trabajo que está ligada a la exigencia de mejoras de resultados, a mejoras de la eficiencia, a proyectos o evaluaciones, digamos, por objetivos. Hay una enorme cantidad de herramientas que ha instalado el neoliberalismo a nivel de las organizaciones de trabajo que están en relación con producir más, teniendo menos personal y además cuantificando hasta el extremo absoluto la evaluación de esta producción, incluyendo trabajos como el trabajo vivo en salud, ¿no? Porque dice, ¿cómo se puede cuantificar un acto, por ejemplo, de diagnóstico clínico? ¿No es cierto? Puedo cuantificar, qué sé yo, cuántas salchichas salen de una máquina. Pero bueno, ustedes conocerán muy bien todo el proceso de protocolización que existe en el sistema de salud y la protocolización no está alejada de esto que estoy diciendo. Entonces, la intensificación de los procesos de trabajo ligada a la necesidad que tiene el sistema en este momento de producir mayor producción con menor cantidad de gente y de evaluar con herramientas de evaluación que a la vez son herramientas de evaluación individuales del rendimiento, que muchas veces están atadas a evaluaciones por proyecto o evaluaciones por objetivos, a evaluaciones por cantidad de pacientes atendidos, por cantidad de camas hechas, por cantidad de lo que ustedes quieran, que además muchas veces forman parte de la evaluación de las personas y de su posible despido o de su posible ascenso, y que además sin duda están en la base de la competencia entre las personas. A esto se le añade, en muchos casos, ciertas modalidades de gestión en las cuales más evidentemente o menos evidentemente se hace uso de ciertas estrategias que utilizan la amenaza de despido, la amenaza de precarización, la amenaza de cambio de funciones, de cambio de servicio, un clásico, la relocalización, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes fíjense que si uno tiene, vamos a hacer el cóctel, intensificación, evaluación individual,
Gestión por instrumentalización del pánico, del terror, que genera obviamente un caldo de cultivo en el cual hay mayor competencia, mayor desconfianza del que tengo al lado, porque puede ser el que me quite el puesto, conductas desleales. Obviamente esto va a llevar a la desestructuración de los lazos al interior del colectivo de trabajo. Esto estoy contándoles como el caldo de cultivo. Habría que analizar en cada caso si esto es así o no es así, o cómo es. En el caso específico que yo les relaté, pero no les conté, por supuesto, toda la investigación, también intervenía algo que se añadía y que es muy importante examinar en cada caso que uno esté pensando, y que tiene que ver con el marco más bien jurídico, porque en ese caso, en ese momento, había sido el momento que se empezaba a imponer la ley, la nueva ley, digamos, del ejercicio de la profesión enfermera, que colisionaba con leyes previas y con normativas previas en relación a los servicios de salud de enfermería, y eso generaba una situación de enfrentamiento terrible entre los propios agentes, porque la ley venía a decir, entre otras cosas, que a la cabeza de los servicios tenía que haber un profesional, quiero decir un licenciado, no un profesional, una licenciada, hay que hablar en femenino, en verdad, cuando uno habla de enfermería, mientras que a la cabeza, de hecho, estaba un montón de gente que en su mayor parte no eran licenciadas. Entonces, digo, hay una serie de situaciones que generan un caldo de cultivo para la irrupción de las dinámicas violentas. Yo lo que les cuento ahora habría que analizarlo en cada situación. Hubo intensificación de trabajo en una situación de escasez de personal, de escasez de insumos, de escasez de puestos. Hay evaluación individualizada de la productividad y esta evaluación individualizada incide en la manera en que las personas pueden ser despedidas o ser degradadas o ser ascendidas, incide en la carrera. Hay modalidades de gestión que hacen uso del miedo, del terror. ¿Cuáles son? Bueno, en fin, ¿qué pasa al interior de los colectivos, no? Con esto. Otra manera de decir lo mismo, pero por el lado positivo, si quieren, en este gráfico. Volviendo a la noción de colectivo que les comenté hace un ratito. ¿Se acuerdan que les dije que el colectivo es un resultado, que es algo que no está dado y que en verdad se construye en función de la cooperación concreta, real, que se da, que se construye día a día en y por el trabajo, y que genera reglas, que a su vez generan confianza y que a su vez dan lugar a la cooperación y que permiten que el trabajo en definitiva se haga. Porque trabajar no es solo trabajar también se trata de trabajar y convivir. Lo opuesto a la convivencia es justamente la irrupción de la violencia. Entonces, cuando las condiciones que garantizan la cooperación se destruyen, las reglas comunes se esfuman y ahí empiezan a irrumpir, como les decía, la desconfianza, el miedo, la puesta en suspenso, digamos, del reconocimiento de los demás y la rivalidad, y aparecen las violencias, pero también nuevas maneras de padecimiento, nuevas modalidades defensivas y nuevas patologías. Entonces, el esquema sería más o menos así. Lo que inicia todo el proceso es la precarización. La precarización, sea la amenaza o sea su realidad, sin duda genera miedo. Siempre. Si a esto se le suma la evaluación individualizada del rendimiento y en muchos casos gestiones que tienen como tecnologías, por ejemplo, la calidad total, obtener el ISO 9000 no sé cuánto para que el servicio sea integrado a no sé cuánto y los protocolos de no sé qué. Es decir, estándares de calidad total, digo entre paréntesis, la calidad total es una contradicción, no existe la calidad total. No existe. Lo que existe es maneras de trabajar impuestas que cambian los procesos de trabajo, ¿sí? Entonces, precarización, más evaluación individualizada, más gestión que exige la calidad total.
Me acuerdo siempre de acá de la propaganda de una marca de zapatillas que dice, impossible is nothing. Imposible es nada, nada es imposible, ¿no? Es como un imperativo de sobrepasar todo límite, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay también una modalidad típica de nuestras culturas neoliberales de la falta de límite, ¿no? Que tiene que ver con la intensificación del trabajo y con no parar nunca. Todo esto está en relación con las modalidades neoliberales del trabajo, así como estas técnicas que mencioné de desestabilización, es decir, la utilización planificada de la violencia, del miedo, o bien la tolerancia al acoso, al maltrato, a la injusticia por parte tanto de empresas, de organizaciones, como de los propios trabajadores. Acá sí, y un comentario que me parece importante señalar, es un libro conocido de Christophe de Jours que se llama La banalización de la injusticia social, que lo que él hace es que en verdad, tomando, digamos, la famosa expresión de Hannah Arendt, quien fue la que habló de la banalización del mal a propósito del juicio a Eichmann, al nazi extraditado de la Argentina, a propósito, al juicio a Eichmann. Entonces, de Jours retoma esta expresión para hablar de algo que él denomina el trabajo sucio o el trabajo del mal. Hay gente que en las organizaciones de trabajo es la encargada de algún modo de hacer este trabajo sucio. Se refiere a quienes de uno u otro modo, por ejemplo, hacen uso de la amenaza o del chantaje, por ejemplo, para desestabilizar psicológicamente a quienes trabajan, o hacen uso o manipulan las amenazas de precariedad del empleo o del trabajo. El famoso caso de France Telecom, donde directamente los cambiaban sistemáticamente de ciudad, o a un ingeniero lo ponían a vender y a alguien que vendía lo ponían a este tipo de cuestiones. Pero no solo se trata de eso, sino creo que la banalización del mal también alude a lo que, a esta pregunta: ¿qué es lo que tiene que pasar para que, sabiendo que se está cometiendo algo que está mal, algo que es injusto, lo naturalicemos? ¿Qué tiene que ocurrir cuando, al ser testigos de situaciones de injusticia o de violencia, las toleremos, las naturalicemos, no las denunciemos, en fin? Es decir, colaboremos de alguna manera. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto, no? Porque, digo, acá hay una cuestión que es crucial, y es que la mayor parte de las personas no somos o no son ni psicópatas, ni violentas per se. Entonces, ¿cómo nos podemos explicar que esto ocurra, no? ¿Cómo explicamos que tantas personas, de algún modo, por acción u omisión, colaboren de alguna manera en la injusticia o en el sufrimiento de otros, que se infringe a otros, ¿no? Y digo, esto está lleno de argumentos que por todos lados, ¿no? Y bueno, no me queda otra, porque si yo hablo, entonces ¿a dónde voy a conseguir trabajo? Y bueno, viste, la crisis económica es terrible, no hay trabajo, etcétera, ¿no? Y así podemos seguir. Entonces, me parece que esta pregunta vinculada al trabajo sucio supone e incluye justamente la tolerancia a la mentira, su naturalización, su no denuncia y la colaboración con su producción. ¿Cómo podemos hacer desde unas organizaciones para que esto aminore? Bueno, es una pregunta que me parece que está muy bueno que una escuela de gobierno se plantee. Me parece perfecto. Y creo que una de las respuestas es empezar a pensar de manera más orgánica en relación con las condiciones en que se hace el trabajo y que se gestiona el trabajo, ¿no?
Bueno, y para finalizar, yo creo que, bueno, lo que les dije, no es posible analizar las lógicas de violencia en relación con el trabajo sin examinar los procesos y organización de trabajo específicos. Tampoco creo que es posible separar a las violencias de la organización de las que pasan entre trabajadores y de su impacto con los usuarios y en el servicio que se brinda. Digo esto porque he escuchado algunas veces a ciertos profesionales de la salud plantear la cuestión de las violencias como si fuese que los usuarios les hacen a ellos y como si estuviera de algún modo desgajada de esta dinámica global que estuve intentando plantear. Claramente un familiar al que se le acaba de anunciar quizás la muerte de alguien puede reaccionar de manera violenta, pero a ver, ¿y los que trabajamos en salud qué tenemos que ver con eso? ¿Qué tenemos que hacer para que eso no ocurra? ¿Qué tiene que hacer la organización? Por último, me parece que aunque hay un montón de leyes, de normas, de protocolos, eso no nos falta, y que son importantes, claramente, no basta con esto. Creo que lo que dije, la irrupción de las violencias es un síntoma de otra cosa y hay que analizar esa otra cosa, la desestructuración de los colectivos de trabajo. Y para eso es necesario, sí o sí, escuchar a los que trabajan, a las y los que trabajan, que son además los que saben lo que pasa en sus trabajos y además son los que pueden o podrían eventualmente, si se les da la voz, transformar lo que está ocurriendo en los lugares de trabajo. Entonces, muchas gracias. Acá les voy a compartir dos fotitos, filminas, con algunos textos que se pueden bajar gratis de la red. Acá hay una y acá hay otra. Y finalmente, bueno, me despido de ustedes. Vamos, Miriam, ¿cómo estás? Bueno, por suerte se escuchó muy bien. Quiero decir que al principio estábamos ahí un poco tensas. Gracias por el esfuerzo de tener el micrófono cerca, pero se pudo escuchar muy bien. A veces es incómoda, así que gracias por eso. Bueno, vos creo, te vi que estabas ahí como recuperando alguna de las preguntas del chat. Viste que esto nosotros lo retransmitimos también por YouTube. Así que quizá como para hacer un cierre, nos gustaría, digamos, primero pedirte si nos querés acercar, hay muchos aplausos, por supuesto. Gracias. Una exposición con mucho para pensar, ¿no? Con mucho para ir a buscar a la literatura, a leer, a profundizar temas que claramente es toda otra dimensión esta que vos proponés como pensar. No, yo quería recuperar, la verdad es que me van a disculpar, tenemos hoy 100 y pico, 120 personas, 130 personas entre los dos chats, así que me va a ser muy difícil porque aparte por suerte están muy activos, les agradecemos mucho, eso nos gusta cuando participan, nos gusta un montón. Creo que, Miriam fue muy clara, nos dejó, insisto, esto como mucho para seguir profundizando y leyendo y pensando, y ese también es un poco el objetivo de estos encuentros. No sabemos que no vamos a resolver la situación, sí nos parece muy importante poner este tema en agenda, ¿no? Ponerlo en agenda, en discusión, en instancias de formación, en instancias de reflexión, en esto que vos decías de poder pensar, de devolver la palabra o de dar palabra a quienes son protagonistas de las escenas, de las situaciones, de las vivencias, de lo que sucede en nuestros establecimientos, trabajar en desnaturalizar, en hacer visible eso invisible, en ver qué hay detrás de los emergentes, de las puntas del iceberg, de ver estos caldos de cultivo que vos mencionabas antes, qué es lo que había antes desde las culturas organizacionales, bueno, todo lo que vos nos fuiste dejando como para pensar. Y vos lo decías, algo que me parece como muy interesante, ¿no? Que la violencia, la aparición de la violencia es el fracaso de la dimensión del cuidado. Entonces me parece que también eso marca un camino en el por dónde y en el hacia dónde deberíamos ir. Y pensaba también en esto de lo que vos, como para recuperar algunas de las cosas que fueron apareciendo, que es, bueno, hablaban de esto, retomaban la inequidad en la distribución de las tareas, y en función también de determinados rangos jerárquicos o determinados tipos de funciones, que no en todos sea de la misma manera.
las alianzas por exclusión y la sobrecarga del trabajo y el multiempleo, la precarización, esta evaluación individualizada, y pensaba también todo esto en el marco de lo que fue este año y medio que venimos ya transitando, donde justamente en salud todo esto seguramente, digo, se potenció y se agudizó, donde el personal de salud estuvo, donde, por ejemplo, escenas como el multiempleo y el pluriempleo, cuando fue todo el año pasado y sin vacunas y demás, la situación de los contagios, de cómo identificar si se contagiaba en un hospital o en el otro, en el sanatorio privado en el que estaba, puso, digo, algo que obviamente que todos sabemos, digamos, pero puso como otra beta problemática de lo que es esto del multiempleo o el pluriempleo, y la precarización y los mayores exigencias y mayores sobrecargas. Así que digo, también nos agarra esta reflexión, un post-año donde todavía el personal de salud está siendo sobreexigido, siendo con condiciones de trabajo que no son las mejores, y empezamos como esto, a darnos ese desafío de pensar estas situaciones, pero en un contexto donde sabemos que no solo que la situación no ha mejorado en este último tiempo, sino que ha empeorado, digamos, o seguramente las condiciones de trabajo, no sé si las condiciones en todos los sentidos, digamos, pero inevitablemente, o sea, el sector de la población de trabajo, creo yo, más exigido en todo este tiempo, y eso nos pone también de cara a pensar la pospandemia, ¿no? Cómo trabajar con estos equipos que en todo este tiempo han estado en una situación tan excepcional. No, quería tomar esto, no sé cómo, si vos lo has estado pensando. Bueno, sí, claramente el tema de la pandemia. El micrófono. El tema de la pandemia, sí, ha planteado ya desde el año pasado muchísimas cuestiones, muchísimas, en todo el personal de salud, sobre todo el que estuvo con el cuerpo, poniendo el cuerpo. Es un tema en sí mismo, ¿no? Que me parece que todavía además sigue poniendo el cuerpo, recordémoslo, con todo además el temor al contagio propio de allegados con la necesidad de estar trabajando. A mí me parece que, no sé si, digamos, se pueden decir muchas cosas, pero la verdad es que varias cosas, creo, de lo que yo escuché del año pasado y en relación de las propias cosas que narran y dicen los trabajadores de la salud. En muchos casos yo escuché que hubo una cohesión importante en muchos equipos, llevada por la propia situación en algunos casos, incluso en situaciones muy complejas, porque en muchos casos la gente fue cambiada de equipo, tuvo que aprender a trabajar en lugares o con máquinas o con situaciones y con personas que no conocía, lo cual es tremendo y se hizo en un tiempo récord. Eso es terrible, de un nivel de angustia y de padecimiento, en muchos casos fuerte. Estoy hablando del personal de salud. Pero no obstante, hubo experiencias de cohesión. Justamente muchas veces las situaciones dramáticas y urgentes cohesionan a las personas. No sé qué va a pasar cuando, si es que eso ocurre, retornamos a esa hiperentrecomillada normalidad. No sé, pero yo creo que hubo situaciones de creatividad en muchos equipos, de ponerle el hombro, y en muchos casos ahí mismo, y voy a seguir quizás con esto de las ideologías que muchas veces son defensivas y que permiten seguir trabajando, la tan remanida metáfora vinculada a la heroicidad de los trabajadores de salud, no es ni más ni menos que una ideología colectiva de defensa, ¿no? Entonces digo, creer en la heroicidad también hace que uno pueda seguir trabajando. Seguramente. No estoy muy de acuerdo en que eso sirva, ¿en qué sentido? En el sentido que creo que los trabajadores y trabajadoras no son héroes, son trabajadores. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir? Un héroe es Superman, qué sé yo, Superman puede hacer todo, pero
un trabajador no. Entonces, por eso, digo, el doble filo de ciertas ideologías defensivas. Permiten seguir trabajando, permiten hacer frente a la situación, pero tienen un costo, ¿no? Claro, sin duda, y por eso también pensamos en algunas prácticas de cuidado que se fueron instalando y en las muchas que hace falta seguir instalando y sosteniendo. Digo, que me parece que también, digo, en el marco de la pandemia apareció como claro la necesidad de abrir espacios de escucha y de cuidado para los trabajadores y trabajadoras de salud, pero yo creo que quizá un desafío es sostenerlos, ¿no? Sostenerlos, pensar que no son espacios que fueron excepcionales y que hay que terminada la pandemia ya no se necesita más un espacio de contención, un trabajo de acompañamiento a los trabajadores, sino que hay que implementarlo, sostenerlo como parte de lo que son buenas prácticas y como esto de, digo, me parece que lo tomo así yo como en este desafío que desde cuando hay prácticas de cuidado, por ahí tenemos más chance de que las situaciones de violencia sean menores o sean menos cruentas. Bueno, estamos muy sobre la hora, así que no sé si querés agregar algo más para darle Yo cierre. no pude leer, no sé si hay preguntas, no tengo idea porque no pude leerlas, están acá al lado, pero no las leí. No sé si alguien del público, son muchas cosas y no pude leer, no tuve tiempo de leerlas. Hubo muchas de agradecimiento, de coincidencia con algunos conceptos de los que vos ibas trayendo. Bueno, mucho agradecimiento y felicitaciones por la exposición, muy claro. Yo creo que nos has dejado, digo, el enfoque que vos haces al estudio de esta temática nos pone, digo, me parece que también a leer y a profundizar en otra línea de la que por ahí veníamos como pensando en estos encuentros. Seguramente nos quedemos, pero no vamos a tener chance porque, insisto, somos por suerte más de 100 personas y hay muchas preguntas. También tienen los foros para recuperar y seguramente también alguna otra que podamos alcanzarte. ¿Vos nos pasaste el material de lectura? Sí. Sí, se los voy a pasar, si compartiste a no, las los compañeras. paso todos, sí. Y sí, quizás para cerrar, bueno, gracias por invitarme y decir que los espacios, digo, yo creo que efectivamente sería muy importante y dado que además en la provincia ustedes tienen algo que no está en todos lados y que es muy valioso, que son los comités mixtos de trabajo, a mí me parece que es muy importante que en cada lugar, que sé que algo de eso están haciendo, existan como espacios de encuentro y de deliberación de los propios trabajadores y trabajadoras, que no tenga que venir una intervención de afuera necesariamente para que la gente hable o que la escucha, digamos, y que la escucha, si es escucha, que tenga en cuenta el trabajo, porque las organizaciones de salud son organizaciones de trabajo. Y a mí me parece que, bueno, como dije, ¿no? El trabajo siempre por alguna razón es invisibilizado, incluso en la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso. No, sí, completamente, no es algo que resulte sencillo, está muchas veces la idea de que como nosotros somos dirección en este caso nuestro, que somos la dirección de violencia, llegamos a los lugares con la verdad revelada y con la solución aportada en los establecimientos y nosotros tenemos la apuesta fuerte de que hay algo que tiene que producirse y generarse en los propios espacios de trabajo, con los propios colectivos de trabajo. Además, salud tiene la particularidad de que la mayoría o una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras hacen su vida entera en los hospitales, en los establecimientos. Entran siendo muy jóvenes, entran en las concurrencias, en las residencias y se van al final de su vida laboral. Entonces son espacios muy propios, no son espacios, digamos, donde la gente está 1, 2 o 3 años. En general no se encuentra con espacios donde la gente está muchos años, que conoce las historias de vida de los otros, de sus compañeros y demás. Entonces digo, también eso hace que tengan una particularidad y que no hay quien, como en general, pueda encontrar un espacio de expresión que sea propio de ellos, y al que uno puede ir a sumar, pero no a decir cómo tienen que ser las cosas, porque digo, es ubicarlos en una posición por lo menos en la que nosotros no coincidimos en cuanto a su autonomía y a sus potencialidades también. Pero es un desafío, digamos, yo digo ahora en el pospandemia, que en algunos casos hay procesos y hay hospitales, hay compañeros y compañeras de hospitales que vi yo en el chat también, que se van dando ese desafío de incluir que esto tiene que ser un tema en nuestros establecimientos también. Que no tiene que estar por fuera ni con la espera de que alguien vaya a decirle cómo se resuelven las situaciones.
Es un camino que empezamos a caminar y que seguramente profundizaremos ahora que la pandemia nos deja también un poco más de margen de acción. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, y a todos y a todas quienes nos acompañaron en el encuentro de hoy y en estos 2 meses de este primer seminario del curso superior. Para nosotros es una alegría enorme. Hay muchas compañeras y compañeros y participantes que están hoy acá, que no hacen el curso, pero que están escuchando las clases. Sepan que quedan grabadas, lo decimos siempre, para que las puedan ver en otros momentos. Es un horario laboral, con lo cual les agradecemos profundamente que se hayan podido hacer este rato. Fue muy valioso, por supuesto, Miriam, agradecimiento enorme, muy, muy, muy valioso para nosotros. Solo Gracias, cierro esto Raquel. diciendo que el próximo seminario que arranca, gracias, inicia la semana del 13 de agosto, es salud y violencias por razones de género. Empezamos con este segundo seminario del curso superior. Que va a tener también grandes invitados, invitadas, y que los esperamos ahí también a que se sumen, van a ir trabajándolo quienes están siendo parte del curso con sus tutoras. El 13 de agosto es el próximo encuentro presencial sincrónico y va a estar Candela Cabrera, que es directora de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, y los sucesivos encuentros les vamos a ir contando también quiénes van a ser las invitadas. Así que, en principio, en encuentro sincrónico nos encontramos el 13 de agosto a las 2 de la tarde, como siempre. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Miriam, una vez más, y estamos en contacto.